Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese esa persona que amáis, vuestro exmujer, exmarido, exnovio, un ritual de dinero, de abundancia, riqueza, abrir caminos, desbloquear o eliminar ciertas energías, yo puedo hacer todo eso y mucho más. Debéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe y nos ayuda a avanzar y a tener todas aquellas cosas que deseamos. Comenzaré vuestra lectura, Piscis, con 4 barajas. Tengo este oráculo que nos va a decir ¿qué os depara en el amor en esta semana de septiembre y en los próximos 3 meses? Mirad cuánta información vamos a tener. Siempre os digo en cada lectura que son atemporales, aunque yo esté hablando de una fecha específica y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, con esta baraja tan hermosa que está basada en la luna, los sueños y el subconsciente. Y como siempre suelo hacer, coloco la primera carta de cada signo. Este 9 copas os representa a vosotros, la felicidad y abundancia en la vida, la alegría de disfrutar con otros, desde los sueños que está aquí y también junto a la luna en este 9 de copas. Con mi baraja de mensajes, 110 cartas, podremos saber qué siente esa persona por ti, qué quisiera decirte dentro de su corazón, palabra por palabra, y qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre, Piscis. Y comienzo con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que está basado en el tarot, por aquellos que no la conocéis todavía, 120 cartas, con toda la información, y no solamente en el amor, sino también en aquellas áreas que os habéis preguntado alguna vez, en el trabajo, en el dinero, qué va a ocurrir. Las cartas nos van a decir todo aquello que sea necesario para ti, Piscis. Sacaré unas iniciales para vosotros en el amor. Piscis, Piscis, Piscis. Y estas, la B, la N, la X, la Z, la L, Y, R y la K. Amigos míos, podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial que está en vuestro corazón. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestras suscripciones, likes, comentarios. Activad la campanita porque llegaré con nuevas tiradas y quiero hacerlas también generales. Por vuestro amor y compartir vuestras historias, que es lo que más me gusta, y siempre respondo a vuestros comentarios cuando puedo. Gracias por aportar luz también a las personas que están aquí, que os leen. Y quería deciros algo, Piscis. Mi baraja se basa en el tarot y también en la unión. Cómo conseguirla con la persona que amamos, que amáis. El tarot no se hizo para decirnos que no podemos alcanzar algo, que es completamente absurdo. Todo es posible en la vida. Estar con una persona feliz, en pareja, también tener algún sueño material, un trabajo, conquistar, hacer una gran hazaña. Nos dice y nos marca el camino para poder hacerlo, siempre con esperanza. Por eso el arcano mayor final es el mundo, nuestra propia autorrealización, y no con ello seguiremos deteniéndonos. Muy al contrario, seguiremos avanzando para alcanzar más metas en esta vida y en las siguientes, porque el tarot ni siquiera es el viaje material de nuestro cuerpo físico, sino del alma. Y cómo conseguir estar en paz, amigos. Quiero recordaros esto. Y ahora sí, invocaré a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando y ese sueño material también que muchos tendréis. Comienzo preguntando qué le depara Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara Piscis? Alguien está corriendo. La primera carta para vosotros, corredor. Y cuando hay un corredor es que hay un cazador. Una carta que está muy relacionada con almas y llamas gemelas. ¿Cuántas veces, amigos, habéis ido detrás de esta persona? Se ha convertido en una obsesión, en querer estar cerca de ella. Le habéis insistido, escrito, mandado algún mensaje a través de algún amigo, familiares. Le habéis dicho, yo tengo una conexión muy especial contigo. Seguramente seamos almas llamas gemelas.
conmigo serás suficientemente feliz y mucho más que ello. Y sin embargo esta persona ha corrido, ha huido de ti. Quiero que os detengáis en este momento y no intentéis cazar a esta persona porque no es necesario. Tu persona intenta huir porque se siente como si estuviera con límites, como unas ciertas barreras. Él debe o ella comprender por sí solo que debe de estar, o que es tu alma o llama gemela. No necesitas decírselo. Él aprenderá a tener sus sentimientos, a explorarlos y a decírtelos y a estar contigo cuando sea el momento necesario. De eso os he hablado al principio. El tarot os va a decir que sí, que es posible, pero debéis escuchar los consejos de las cartas y seguidlos como si fuera una guía o un mapa para vosotros. Dejad de correr, de insistir, y esto no debe ser una obsesión. El amor no lo es. Es libertad, estar en paz con nosotros mismos, amar a otras personas, estar bien con vuestra familia, con lo que hagáis, con vuestras pasiones. Dejad que esto llegue porque ya estáis asumiendo que estáis en una relación de pareja. Esto es lo que debéis de hacer. Dejad que vuestra imaginación culmine este proceso y no os abalancéis tras de esta persona. Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre? Ha saltado muy rápidamente, amigos, la carta de calidez. Estaba hablando de huir de la conexión y tengo un paje de pentáculos, comenzando la tirada con 3 signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio. A pesar de huir, estoy aquí contigo, he compartido momentos preciosos, tenéis mascotas en común, algo que... o posiblemente hayáis vivido en la misma casa, como si fuerais una pareja muy estable. Y esta persona ha reído mucho contigo. Le has encantado, Piscis. Está aquí, te está mirando y observando. Tiene un pentáculo y que lo está elevando casi en el cielo, donde tienes su cuerpo y también su alma, y desearía compartirlo contigo. Pero, como veis, aquí corre y quiere hacerlo con pasos mucho más ligeros contigo. Como este paje de pentáculos, puede que en vuestra vida o deseéis tener niños o ya los haya, o también nietos. Quiero que os dejéis llevar también por este mundo terrestre, que piséis tierra, que estéis bien, felices con lo que están a vuestro alrededor. Y si tenéis algún proyecto, porque este pentáculo también lo representa, que lo sigáis, que lo iniciéis, Piscis. Estáis en el agua, sois pececitos. Tenéis muchas habilidades psíquicas que ya son innatas. Confiad sobre todo en lo que más sintáis y en la intuición. ¿Y qué os dice? ¿Que necesitáis ir detrás de esta persona? Absolutamente no. Tu persona está aquí con este paje de pentáculos, también muy arraigada al mundo material, porque le encanta trabajar, tener muchas más cosas en la vida. Puede ser que tenga más metas, pueden ser profesionales, le encanta vivir muy bien. A veces se siente prisionero también de ti, que es lo que hace el paje de pentáculos, como si estuviera en una especie de cárcel, con todas sus cosas, con recuerdos que tenga de ti y también con su propia vida. Es una persona que se puede aislar en muchos momentos. Quiero que le ayudes también, Piscis, a expresar más las emociones. ¿Y cómo lo harás? A través de la meditación y de la calma. Paje de pentáculos, una persona que me habla de iniciar una relación contigo. Tengo a todos los signos de tierra aquí, y que a pesar de que esta persona corra, huya, no te diga nada o se mantenga alejada, como hace ese corredor, sigue siendo como para él o para ella una persona muy importante en su vida, como si estuvieras ahí o tuviera algo tuyo, Piscis, que todavía recuerda mucho, algún tipo de objeto físico. Paje de pentáculos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Amigos, una persona que tiene que tomar decisiones, posibles viajes, un 2 de bastos, Aries. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses? El Papa Tauro, una persona que, como yo ya sentía con la carta del corredor, el ermitaño Virgo, hay momentos que está alejado, tomando decisiones como yo he visto con el 2 de bastos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis? Y tengo la carta del aprendizaje y una carta más, porque habéis tenido una vida con muchos ciclos y alrededor ha estado esta persona continuamente para vosotros.
Quizá hayáis tenido un trabajo, lo hayáis cambiado, os hayáis separado, mudado de casa, hecho muchas cosas y esta persona continuaba ahí. Es una especie de prisión mental que tenéis los dos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Y tengo aquí la carta de intimidad, una persona que también te desea. Culpa. ¿Cuánto hizo esta persona que también te hizo llorar? Esta carta de culpa la asocio a personas que habéis tenido una triangulación o que esta persona os engañase o que no quiso revelar sus verdaderos sentimientos. No quiero que en ningún momento os sintáis como esta chica, llorando, palideciendo, en el agua. Es hora de salir, Piscis, del agua, tocar tierra también como os he dicho. Y no os lamentéis por lo que hayáis hecho, vivido con esta persona, porque sí está a punto de cambiar. Tengo el rey de copas aquí. Alguien que ya pudo haberse casado, que puede ser vuestro marido, que ya tenga hijos, una persona muy consolidada, estable, que le encanta trabajar con ese paje de pentáculos, le gusta mucho el dinero, lo material, seguir avanzando. También tengo esta carta del 2 de bastos, siempre hablándome de proyectos, una persona que le encanta moverse, salir, viajar y disfrutar también. Rey de copas, Escorpio, tengo una rosa en la mano para ti. En algún momento esta persona y tú os habéis escuchado el corazón, porque tengo la carta de intimidad, una chica que toca el pecho de este hombre, que está muy cerca de él. Siento, aunque no tenga la carta del diablo, que hay una especie de obsesión entre vosotros dos y que habéis traspasado límites con esta persona. Intimidad, este rey de copas tan familiar, alguien va a hacerte una proposición. Tengo aquí el Papa, Tauro, con matrimonio, pero vais a tener que esperar y tomar vosotros también decisiones, amigos míos. Rey de copas, Escorpio, eres como mi familia, estoy estable, no estoy hablando, no estoy expresando mis sentimientos, soy una persona muy vulnerable, no me gusta que los demás vean ni sientan y crean que puedo ser realmente frágil. Es una persona también muy astuta. Tengo ahí a Escorpio. 2 de bastos. Tengo que moverme. Una persona que os está observando. En esta figura tiene que tomar una dirección u otra. Alguien que tiene mucha impaciencia por moverse, por estar aquí en esta carta del Papa. Y que sin embargo tiene que tomar. Hay opciones para él. Puede ser que tenga que irse a otro país, mudarse, tener otro trabajo, cambiar su vida. Tiene impaciencia, sostiene un globo terráqueo, hay 2 bastos que todavía no están suficientemente en tierra, amigos, él está desde un torreón y observa el mar, que no es su propia vida, es lo que hay en el exterior, pero ahí estáis vosotros, Piscis, los pececitos. Dejad que esta persona tome sus propias decisiones para avanzar hacia vosotros. Y hay mucha insistencia, paje de pentáculos, 2 de Aries y el corredor por estar juntos. Una persona que tiene que autodescubrirse, porque tengo la carta del ermitaño. Matrimonio, el Papa Tauro, quisiera estar contigo. ¿Alguna vez habéis sido matrimonio, pareja de hecho, habéis estado muy estables? Te veo y te siento como mi mujer. Tengo el rey de copas, Escorpio. Aquí este guía espiritual que es el Papa os mandará mensajes desde el cielo hasta la tierra. Escuchadlos. Vuestra intuición, los bastos os lo vuelven a repetir. ¿Queréis esta imagen real en vuestra vida? Los 2 unidos con fuegos artificiales y firmando un contrato matrimonial, entonces escucharéis los consejos de las cartas y dejaréis que esta persona recorra su propio camino. El Papa hablándome de Tauro, soledad, el ermitaño, Virgo. Es necesario, amor mío, que ahora haga mi propio camino, que escuche mis pensamientos, sentimientos, que debo de cambiar, pero no porque tú me lo digas u otras personas que estén alrededor, sino deben de ser mis propios motivaciones, decisiones. Es lo que hace el ermitaño, todos lo hemos hecho en algún momento, aislarnos de otras personas para encontrar nuestra propia verdad. La iluminación. Aquí hay una estrella de Salomón, que está dentro de él y también en un candil, representándome balance y energía de todos los elementos de la tierra. Dejad que tu persona cumpla este periodo y regrese. Con el ermitaño, aprendizaje para almas y llamas gemelas. Los 2 habéis tenido que estar en situaciones muy incómodas, habéis tenido desavenencias, puede ser como pareja, y habéis aprendido mucho, como esta chica hace leyendo un libro aquí en mitad del mar. Puede que os guste también mucho el mar. Vosotras, que sois como una divina femenina, si tocáis el agua, vuestras emociones, queréis expresarlas siempre con él y con todas las personas que estén alrededor, no os da miedo, y esta persona sí. Esta persona está muy aislada,
Quiero que recojáis todo lo que habéis aprendido en vuestra vida, no solamente con lo que hayáis hecho con vuestra persona, y sigáis hacia adelante. Hay libros, son importantes para vosotros, puede que tengáis que leer algo en especial o sea un libro favorito de los dos. Intimidad. Te deseo intensamente, me mueves, estoy como si estuviera en esta prisión, en esta ducha contigo. Pierdo el sentido cada vez que siento que me tocas. O lo ha hecho alguna vez o desearía hacerlo con esta carta de intimidad. Vosotras cerráis los ojos y es lo que quiero que hagáis y que penséis en esta imagen, en la de matrimonio, en vuestra imaginación. Sed constantes, perseverantes en lo que queráis. Una persona que íntimamente desea mucho estar contigo. Pero no solamente me estoy refiriendo a este acto íntimo, sino también románticamente. Es lo que yo más siento con el Papa, Tauro y con la carta de calidez, paje de pentáculos. Una persona que le encanta también salir, disfrutar, que lo hace, pero también estar en su casa. Cuenta secretos o sus sentimientos solamente en círculos muy cercanos. Ahora sacaré mi baraja para saber... ¿Qué más quiere deciros esta persona? Piscis. ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Qué no se atreve a reconocerte? ¿Qué no se atreve a reconocer esta persona ante Piscis? ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis? ¿Qué quiere decirle esta persona? Y tengo aquí romanticismo. Es lo que estaba sintiendo con estas cartas. Y teníamos la carta de calidez. ¿Habéis visto una pareja que está en su casa con mascotas? ¿Habéis estado en un sofá con esta persona? O cenando, desayunando, abrazados juntos, viendo una película en Netflix o en alguna plataforma. Es lo que desea hacer. Es una persona romántica, como un rey de copas, que aunque no exprese, es muy sentimental. Amigos, cuánta energía. Y voy a dejar estas cartas que han saltado. Amor, tengo la carta de indivisible y promesas. Promesas incumplidas. Amor, la emperatriz, Libra y Tauro, planeta Venus, una persona muy sensual como tú. Eres la mujer más hermosa y fascinante que he conocido. Me encantaría estar a tu lado y casarme contigo. Matrimonio. Está diciéndome lo mismo. Alguien que posiblemente en un pasado te prometió que quería ser tu marido, tu mujer, o vivir juntos, tener una relación mucho más estable y no lo consolidó. Piscis. La emperatriz aquí te ve como un hombre o una mujer porque son energías muy fascinante, creativa, fértil. Así es como te ve. Voy a poner aquí Libra y Tauro. Creo que ya lo he puesto. Voy a poner aquí. Ya no tengo el signo de Tauro, como veis. Lo he puesto ya. 2 de pentáculos. Estoy hablando de Capricornio. Promesas. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Esto es lo que yo sentía. Personas que habéis estado juntas, sé que hablo para muchos, puede ser que habléis en la distancia con alguien, pero hayáis compartido tantos momentos o a través de la cámara de chat que se ha hecho casi imprescindible, como si esta persona ya formase parte de vuestra familia. Marido y mujer, aunque no estéis casados. Esta persona con el 2 de pentáculos tuvo que balancearse mucho. Pudo ser que estuviera en ese momento con otra persona más, que te prometiese algo que yo os he dicho y que no lo cumpliese. Romanticismo. He visto tu película favorita varias veces. ¿Cuál es? También tengo ese libro ahí. Puede ser que tengáis uno en común. Ojalá estuvieses aquí abrazándome en el sofá como solías hacerlo. Le encanta, y lo que estoy percibiendo ahora, no con las cartas sino mi intuición, le tocabais el cabello, la mano, le acariciabais. Esto es lo que yo siento de esta persona. Le gustaba muchísimo. Ego. 5 de bastos, Leo. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. El ego, amigos míos, cuán grande nos vemos con este ego, todos que lo tenemos. Hay que dejarlo y sé que es muy difícil desprenderse de él, pero no podemos tener una relación, abrir nuestros sentimientos, que sea feliz, aunque tenga momentos o crisis como en todas, pero con ego no podemos amar. No importa que esta persona en algún momento sea rechazada o que te dijese o que tú le dijeses, por ejemplo, Piscis, que le amabas y te dijese, no estoy preparado. No tenéis que dejar que os hiera. El ego es insignificante, ridículo. El alma no lo tiene. Quiero que, si tenéis la oportunidad alguna vez de decirle a alguien que le amáis, lo hagáis. No dejéis pasar las oportunidades.
Y voy a poner aquí, Leo, en este 5 de bastos. Y además tenéis más pretendientes. Seducción, la fuerza, Leo. Tú me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. Mucho más que con la carta de intimidad. A esta persona le domináis muchísimo. Es como si fuera vuestro león amasando toda su cabeza en vuestro pubis. Y cuando me preguntáis, Esther, porque si yo soy su ama o su amo, esta persona no dice nada, porque no es el momento indicado, amigos míos, porque todos tenemos vivencias personales. Puede ser un trauma, que esta persona no esté preparada en este momento para una relación, que tenga que descubrirse como hace el ermitaño, o tener sacrificios o hacerlos como hace el colgado. Todos pasamos diferentes etapas y aún así está esta persona muy arraigada a ti, con la fuerza. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo, es como si pudieses sentir tu dolor físicamente. ¿Tú lo has sentido alguna vez? Esta persona y tú no os podéis separar. Estáis dentro de vuestra propia prisión con él o con ella, Piscis. Y sois además dos pececitos, dos juntos siempre. Aunque en algunos momentos esta persona haya corrido, luego se haya acercado y hayáis tenido como una relación de idas y venidas. Esto es lo que siento. Voy a sacar una carta del tarot que le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis. Que le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre. Amigos, esta carta es la que he saltado. Tengo aquí el juicio final, reconciliación. Por fin. ¿Cómo hemos empezado la tirada, amigos míos? Habéis visto que yo cada vez que hago otra tirada, otra lectura, lo que hago es limpiar las cartas y barajarlas. Las he estado barajando y en la base de la baraja el juicio final, y tengo aquí de nuevo el 9 de copas, as de pentáculos, los amantes. ¿Cuánto te herí? Dejé tu corazón desplomado, clavé en ti 3 espadas, pero no significa siempre. Tengo aquí un 3 de espadas que es Libra, que esta persona en todos los casos, amigos, fuese infiel o te traicionase, sino que dejó tu corazón y el suyo también completamente desgarrado. Esta carta también sale cuando hay muchísimo dolor en la otra persona, amigos. ¿Veis cómo está esta chica? Hay unas estrellas aquí, no está sola. Podréis quitaros estas 3 espadas, tu persona también, y poder volver a reconciliaros y amar con todas las cartas que yo tengo aquí. El 3 espadas, muy difícil, amigos, porque en el amor, ¿quién no hemos sufrido? En el amor o en otros ámbitos. Hemos tenido tantas veces el 3 de espadas clavado, o cuando hemos hecho algo, nos hemos equivocado y hemos sufrido. Tu persona también tiene esas 3 espadas, amigos. Voy a poner aquí el signo de Libra y ya lo he puesto. El juicio final, Escorpio. Me levanto para ti, soy un resurgir, el renacimiento. Soy capaz de sanar. Tengo 2 dieces anunciándome nuevos ciclos para vosotros. ¿Dónde está vuestra persona? Porque aquí hay un globo terráqueo, ¿veis? Países, continentes diferentes, y sin embargo estoy apuntando hacia el mundo. No tengo la carta del mundo en esta tirada y está aquí el mundo y el juicio final, como si estuvieran a la vez estos 2 arcanos mayores. Vais a tener otra oportunidad de reconciliaros, de perdonar, de aliviar ese dolor de las 3 espadas que hay en vuestro corazón y en el de él también, y de estar juntos. Y lo vais a lograr gracias al perdón, y porque siempre tenemos 2 segundas, terceras oportunidades en esta vida. Este arcano y el mundo nos llevan a comprendernos y a elevarnos también hasta las alturas, los cielos. El juicio final con reencuentros. Escorpio, que ya lo he puesto. As de pentáculos. Estoy en el universo, amor mío, con todas las estrellas, y quiero sacar desde las nubes un pentáculo para ti. Un pentáculo que transformo y que llevo en mis ojos, porque te estoy mirando. Por eso deseo tanto, amigos míos, que veáis las lecturas varias veces, porque hay muchos mensajes, símbolos importantes. Este pentáculo, veis, representa los 4 elementos de la tierra, nuestra alma y la moneda, el mundo material. Tauro, Virgo y Capricornio aquí presentes, con el juicio final.
quiero ofrecerte, y estoy mirando hacia los pentáculos como hacen estas figuras aquí, ofrecerte un compromiso real, que empecemos juntos nuestra relación. Sí ha habido dolor entre vosotros dos, heridas que deben subsanarse y de quedarse en el pasado, amigos, pero sí es posible reconducirlo. Aquí lo tenéis, te miro y deseo estar contigo. Ahora sí, con pureza y con compromiso. Antes tenía miedo de hacerlo, no cumplí lo que te prometí, ahora está dispuesto. Juicio final, todos los signos de tierra, la carta de los enamorados, es hora de tomar decisiones, amigos. El número 6. 6, que está en Tiferet con el rey de copas también, que hay profundos sentimientos donde está el sol y que representa la belleza. 6, Géminis, los enamorados. Tú me enciendes. Mi fuego interior puede llegar hasta tu boca. Te veo también. Quiero que lo veáis bien cómo estáis el uno al lado del otro. Sois como si fuerais almas gemelas. Hay mucho amor entre vosotros dos y yo siento... Tenía este paje aquí que puede haber niños o que deseáis tenerlos. También tengo con la carta de la emperatriz unas energías que me hablan que o me estáis viendo, podéis estar embarazadas o parir. Hay mucho ardor, crecimiento entre vosotros dos y decisiones que tomar con el número 6 en Tiferet. Sacrificios. ¿Qué es lo que hay que dejar atrás? Puede ser una persona, un mal hábito, una conducta, un trabajo, algo que tengáis que cambiar. Es necesario hacerlo. No siempre es otra persona, Piscis. Yo siento más que debéis dejar ese 3 de espadas, tanto dolor que habéis vivido. Y por separado también, etapas difíciles. El ermitaño estaba en él. Confiad en los enamorados y llevaos por vuestra intuición como hace este hombre que está en la carta original con el árbol de la vida encendiéndose. El arcángel San Rafael presente en esta carta bendiciendo esta unión también. Podéis hacerle una oración o pedirle algo. 9 de copas. Piscis. Estoy aquí, amor. Me he dejado crecer el cabello para ti. Es rosa, simbolizando el amor. Y tengo 9 copas que he conseguido a lo largo de un largo viaje para ti. Las he llenado con amor, sentimientos muy puros. Estoy también en el agua. Hay muchos secretos que guardo para ti. Número 9, que está en Yesod, hablándome de la luna, y el arcángel San Gabriel. 2 arcángeles presentes en esta tirada, tan hermosos. Podéis hacer, como yo he dicho y siento, una oración para ellos. Dan mucha protección y San Rafael se encarga también de nuestra curación y tenía el juicio final. Es muy sanador para vosotros. Está dispuesto esta persona, te mira fijamente con estos ojos, viene con mucha esperanza y un verde o verdoso azulado del mar para compartir la alegría de vivir. Una persona que tiene mucha sensualidad, una libido muy despierta por ti y que tiene copas, no solamente copas de amor, sino de riqueza y mucha abundancia. Es hora de disfrutar estas 9 copas. Nuevos renacimientos y retomar vuestra relación. Piscis, aquí voy a poner Géminis en los enamorados y Piscis, ya lo tengo aquí, amigos. Y sacaré una baraja, una carta de esta baraja para saber algo más que le depara a Piscis en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Piscis. Y sacaré una carta, Piscis en el amor, Piscis, y voy a sacar esta y me habla: te echo de menos, amor. Tengo aquí más de 70 cartas, como veis, os las voy a enseñar. Esta es para vosotros, vuestro papá, te quiero, mucha sanación, karma y relación kármica. Pero yo aquí siento, ¿tenéis algún atrapasueños en vuestra casa? Hay plumas, pueden ser mensajes o que las hayáis visto. Va a haber comunicación de esta persona y un corazón. Número 31. Si habéis tenido vidas pasadas con esta persona, vuelven, y tenemos que estar en esta vida también para volver a reparar errores, pueden ser de otras vidas, amigos. ¿Qué tenía yo aquí? Tu persona quiere decirte te amo, cuando piensa en tu nombre y en ti, te amo, desde su corazón. Voy a dejarla aquí. Hay un papá o un abuelo que puede ser vuestro padre o un suegro, una persona que os puede aconsejar muy bien dentro de este mundo, o que esté ya en otra parte pero que su alma sigue aquí y os guía. Y un perrito igual que sale en la carta de calidez. ¿Habéis tenido alguno de ellos o una mascota? Tengo unas mariquitas y unos tréboles de la buena suerte. Cambios, buena suerte, la vida te da otra oportunidad. Va a llegar esto para vosotros. Y además tu persona quiere decirte muy claramente: te echo de menos, me haces falta y te necesito. Aquí entre flores de muchos colores, rosas. Las rosas se vuelven a repetir igual que en el rey de copas. Aquí, amigos, puede ser que
que esta persona alguna vez te haya regalado flores o que tengas algunas preferidas. Te echo de menos y hay frustración por no poder estar a tu lado. Esto es lo que os quiere decir, amigos míos. Pues bien, hasta aquí llego con vuestra lectura, Piscis. Espero que os guste y decidme en qué os sentís identificados. Seguid el consejo de las cartas. Es posible alcanzar lo que deseamos, estar en unión, ser felices, reconciliarnos, perdonar, que nos perdonen. Todos nuestros errores pueden ser subsanados también. Gracias a todos por estar aquí, os envío mi corazón, os quiero mucho, mis bendiciones, besos y abrazos para todos, sed felices durante esta semana de septiembre y también los próximos meses, disfrutad de la vida, sois pececitos, dejad que vuestros sentimientos estén en el exterior y nadar entre vuestros sueños y la imaginación. Nos veremos en la próxima lectura, Piscis, activad la campanita, poned like. Y como ya os he dicho, quiero hacer también lecturas generales y con nuevas barajas. Gracias a todos de corazón. Escribidme en comentarios, que me encanta responderos, y decidme si veis algo inusual, alguna cifra numérica, habéis tenido algún sueño, cuál es vuestra historia. Gracias de corazón, Piscis, y nos veremos en la siguiente lectura.